Hermanos y amigos, muy buenos días, que el Señor nos bendiga en esta mañana tan especial. Seguimos en este tiempo difícil tal vez para muchos, pero gracias al Señor porque podemos seguir siendo una iglesia, porque podemos seguir reuniéndonos a través de estos medios. Y en esta mañana vamos a tener un tiempo especial donde vamos a exaltar, a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener nuestro tiempo de hablar de las misiones. Tenemos la enseñanza de su palabra y unos tiempos también para poder aprender más de él a través de nuestro hermano William. El Salmo 119 dice: bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Felices los que buscan. Felices los que son perfectos en el caminar. Hermanos, aunque estamos pasando un tiempo difícil, sigamos caminando de la mano del Señor. Vamos adelante. Yo sé que nos hemos extrañado, que ha sido difícil para muchos, pero gracias damos a Dios, porque Dios ha sido un Dios que nos ha demostrado su amor, su bondad, su misericordia. Damos gracias a Dios porque ha sido fiel y sobre todo porque Dios ha provisto en medio de esta situación. Gracias, hermanos, porque como iglesia hemos podido actuar. Como dice la palabra de aquella iglesia primitiva, que compartían con alegría y sencillez de corazón y se reunían en las casas para orar y meditar en la palabra. Estos días yo sé que muchos se reúnen en las casas y hacemos iglesia, pero también gracias por los hermanos que Dios ha tocado y ha puesto en su corazón el compartir con aquellos que no tienen. Y aquellos que han recibido, glorifiquen al Señor, porque Dios está mostrándoles su amor, su bondad y cómo Él es un Dios de provisión. Y seguiremos adelante, hermanos, sigamos siendo esa iglesia unida, esa iglesia que crece y esa iglesia que avanza. Dios va a hacer cosas especiales y el momento que estemos todos juntos va a haber un tiempo de poder dar testimonios de cómo Dios en este tiempo ha actuado y ha obrado de una manera sobrenatural en nuestras vidas y en muchos corazones. Gracias a Dios porque ha hecho esto, por las personas que ha tocado sus corazones para proveer, y seguimos adelante, hermanos. Les extrañamos mucho, pero espero que a través de estos tiempos y que cada noche podamos escuchar esa pildorita para que nos alimente de su palabra y llamadas donde podemos conectarnos unos con otros y vamos, hermanos, para adelante, que somos una iglesia que Dios está obrando y que vamos a seguir creciendo y a salir adelante. Vamos a orar para dar inicio a esta escuela dominical, para que el Señor se glorifique en este tiempo en el que vamos a estar todos juntos, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y ojalá usted que nos vea ya en su familia, con su casa, nos haga la manito así para saber que estamos adelante y que estamos reuniéndonos y compartiendo todos juntos. Padre de la gloria, Señor del cielo, gracias porque tú eres un Dios grande y eres un Dios bueno. Y porque, Señor, hemos visto tu amor, tu fidelidad, tu provisión, tu compañía en estos tiempos difíciles. Pero gracias porque nos has seguido permitiendo ser una iglesia, Señor. Gracias por el amor, la comunión unos con otros. Gracias por cada uno de los líderes. Permite que podamos seguir adelante, buscando la manera de seguir siendo ese pueblo tuyo unido, que te honra, que te glorifica, Señor. Gracias porque nos has mostrado que tu iglesia no está en un templo, sino que está en cada lugar, en cada casa y a cada sitio donde como está. En esta mañana bendice todo este tiempo que vamos a estar delante de tu presencia, estos cánticos de oración, de alabanza, el tiempo de las misiones. Gracias por la clase para los niños, gracias por Alejo, gracias por William que nos enseña, y que hoy todos vamos a ser edificados y que tu palabra nos motive, nos aliente y nos anime más y más a seguir adelante. Y bendice todas las familias de esta congregación y que podamos seguir adelante. Y también oramos para que bendiga nuestra nación y nos permita salir pronto de esta situación con gozo, con alegría, para estar todos juntos nuevamente, Señor. Y ahora sí, como el salmista lo dijo, cuánto nos alegramos con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Permítenos pronto volver a tu casa para seguir adorando tu nombre también. Mientras tanto, que lo hagamos en nuestra casa con la misma alegría y con el mismo gozo. En Cristo Jesús oramos dándote gracias. Amén y amén. Por la mañana yo le invoco con el alma.
buenos días, mis hermanos. Qué gusto volver a saludarlos. Es un privilegio podernos encontrar, así sea por medios virtuales. Gracias a Dios porque aún en medio de esas circunstancias como iglesia podemos reunirnos, podemos crecer, podemos compartir la palabra de Dios, alabar y sentir, así sea a la distancia, la comunión los unos con los otros. En esta mañana quiero invitarles a tener este momento misionero y tener en pendiente en nuestras oraciones la vida y la salud de los misioneros, aquellos que están en el campo de trabajo, que en medio de la situación están enfrentando también la misma pandemia que estamos viviendo todos, pero que ellos están allí en las tribus. Gracias a Dios por sus vidas y a pedirle la protección y la provisión para esas familias. Igualmente en esta mañana quisiera pedir y agradecer a Dios por la provisión que ha tenido de nuestras familias, porque en medio de las circunstancias Dios ha permitido que como hogares, como familias, como creyentes podamos crecer. Y gracias porque en cada casa, en cada una de nuestras familias se ha abierto una iglesia y hemos podido ir creciendo y hemos podido conocer, entender la palabra, escucharla y compartir juntos, que realmente eso es lo que es ser iglesia. Les invito a que respetuosamente inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y dirijamos esta oración al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de estar juntos, de compartir, de así sea por medio virtuales, estar aprendiendo y conociéndote más, Señor. Gracias por lo que tú nos estás enseñando individualmente, gracias por lo que nos estás enseñando como familias. Gracias, Dios, porque tú has estado con nosotros. Gracias porque tú cumples tu palabra, Señor. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tú eres soberano y porque tú tienes el control de esta situación. En esta mañana, Padre, yo te ruego por la vida de los misioneros, Señor, por aquellos que están en su lugar de trabajo, en el campo misionero, que seas tú bendiciéndoles, que seas tú guardándoles, que tú protejas su vida y su salud, Señor, que seas tú proveyendo para sus necesidades físicas, Señor. Mira a los niños de estas familias, Señor, mira a cada una de las personas que están en el campo misionero, Señor. Te agradecemos por tu fidelidad, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos en oración a ti, Señor, y de rogarte también por nuestros ministros, Señor, del Evangelio. Gracias por los pastores, gracias por los líderes, gracias por el trabajo que aún en medio de estas circunstancias se sigue haciendo en la congregación y se sigue haciendo en la iglesia en general, Señor. Gracias por la vida de los pastores, rogamos tu provisión, rogamos que seas tú guiando, enseñando y dándonos cada día de tu misericordia, de tu voluntad, Señor. Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Y gracias porque tu fidelidad permanece para siempre. Gracias porque en medio de estas circunstancias como familias podemos estar juntos, podemos crecer y podemos agradecerte y conocerte más a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y rogamos tu bendición también para todo lo que hemos de hacer en esta mañana, Señor. Bendice cada una de las cosas que se han de hacer y permite que cada persona que escuche el mensaje pueda amarte más, pueda conocerte más, Señor, pueda rendir su vida a ti. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y gracias, Padre amado, por lo que seguirás haciendo en medio de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. En esta mañana vamos a aprender un tema muy especial. Vamos a aprender qué es santidad. ¿Qué será santidad? Santidad es estar separados del pecado. La palabra de Dios nos dice que antes que Dios hiciera todas las cosas, nos separó para que fuésemos santos y sin mancha. También nos dice que debemos vivir una vida santa, que seamos santos como Él es santo, ¿sí? Dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Nadie verá a Jesús en nuestras vidas. Algo para que recuerden allá niños en sus casas, vamos a recordar con algo muy especial, un color, con el color blanco. Vamos a recordar, cada vez que ustedes vean el color blanco, van a recordar la palabra santidad, ¿listo? En estos días hemos visto personajes especiales y hoy vamos a hablar de 4 personajes que en el Antiguo Testamento, en una época difícil, tuvieron que demostrar su santidad en una tierra lejana. Vamos a ver la historia de Daniel.
Entonces quiero que ahí todos sentaditos en sus casitas veamos esta gran historia. ¡Vamos! En el año tercero del rey Joacín, Dios entregó en manos de Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. Y él tomó de los utensilios de la casa de Dios y los llevó a la casa de su Dios. Y también tomó a todas las personas importantes, príncipes, y los llevó cautivos a Babilonia. Y entre esas personas niños estaba Daniel y sus amigos. Bueno, niños, vamos a ver qué pasó con ellos, cómo Dios actuó en sus vidas. Oh, llegó la etapa más difícil de nuestra vida. ¡Azarías! Voy. Ta, 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 ta. Señor, Ya me la Daniel, dígame. Llame a la gente ya. ¿Cómo? Llame a la gente ya. Bueno, espere. ¡Muchachos! ¡Muchachos! Llámenos y va a gritar, para eso yo les grito. Ah, qué pena. Pero no me maltrate, ¿qué le pasa? Ahí igual ya llegaron, Daniel. Bien, muchachos. Vamos a enfrentarnos a la prueba más grande de nuestra vida. ¿La prueba más grande de nuestras vidas? Sí. Oh, Vamos. Oigan ustedes, vengo a traerles una orden del rey. Han sido escogidos para trabajar en el palacio, así que tendrán que aprender nuestro idioma, nuestra literatura y comerán de la comida del rey. Y una cosa más. Sus nombres cambiarán. Daniel, serás llamado Belsasar. Ananías, será llamado Sadrach. ¿Cómo será llamado? Sabrá. Ah, sí, ese sí. Misael, será llamado Mesasac. ¿Cómo será llamado? Mesa. Y Azarías será llamado Abednego. Misa. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿y ahora? Hola. Hora. Hora. ¿Quién? Daniel, ¿qué ¿Quieren hacemos? defenderme? Muchachos, hoy nos vamos a enfrentar a un problema que cambiará nuestras vidas. Por eso, debemos pensar los pros y los contras que nos traerá el viaje a esta nación. Pose de pensadores. Pro. Aprenderemos un nuevo idioma. ¡Contra! Vamos a perder nuestro idioma. Pro. Conoceremos una nueva cultura. ¡Contra! Vamos a perder nuestra identidad y lo que nos enseñaron nuestros padres. ¡Pro! La comida de allá es muy rica. ¡Contra! ¿Qué es comida sacrificada para los dioses? Pero no vives de ensalada, no vives de ensalada. No vives de ensalada. ¡Inmundo! ¿Pero qué vamos a hacer? Muchachos, nuestro deber es mantenernos fieles a Dios y separarnos del pecado. Mi decisión es no contaminarme con la comida del rey. ¡Bravo! Los que quieran ser limpios, síganme. ¡Sí! Bueno, niños, qué interesante la historia hasta aquí.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a ver qué pasa. ¿Y dónde estará el eunuco? Aquí estoy. ¿Qué pasó? Oye, eunuco, Sí, quiero pedirte un favor. sí. Que podamos mis compañeros y yo tomar agua y comer legumbres. Ay, no, yo no puedo hacer eso. ¿Pero por qué? Porque el rey me regaña. ¿Pero por qué? No sé. Pero no, mira, no va a pasar nada. ¿No? Dios nos va a hacer así fuertes, fornidos, mucho más que los demás que están comiendo la comida del rey. Ya entiendo. ¿Y qué quieren pedir? Agua y legumbres. ¿Y cómo así? ¿Qué legumbres? ¿Qué quiere? Bueno, pues alverjitas, lentejas, nabos, cuyos, arracacha, Manzanas. habas y agüita. Ay, listo, listo. ¿Y sabes qué? En 10 días puedes venir a vernos y vas a ver el resultado. Bueno, Bueno, vamos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué tal, muchachos? Hasta el momento esta historia va muy bien. Esta decisión de mantenerse santos para Dios los llevó a ser 10 veces mejores en toda ciencia y sabiduría, más que todos los que servían al rey. Dios los premió por su fidelidad. Listo, niños, ¿qué tal esa historia? Buenísima, ¿no? Vimos algo muy especial aquí en la vida de Daniel y algo que para que quede en nuestros corazones y en nuestras vidas es que la decisión que tomó Daniel y que no solamente tomó él, sino tomaron sus amigos, fue muy especial. Y lo dice en Daniel 1:8. Vamos a ver la primera parte y nos la vamos a aprender de memoria. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo dice, niños? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Listo? Eso es lo que vamos a aprender y esa es la verdad bíblica que vamos a aprender el día de hoy. No contaminarnos ¿con qué? Con el pecado. ¿Listo? Entonces, todos los que estamos viendo o todos los que están viendo en esta mañana este video de escuela dominical, en sus casitas hacen parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que ser santo delante de Dios. ¿Sí? Entonces todo lo que pensemos mal es pecado. Todo lo que hablemos con nuestras boquitas mal es pecado. Todo lo que veamos con nuestros ojitos mal es pecado, ¿sí? Entonces en esta mañana, como Daniel, debemos proponernos en nuestro corazón. Alejandro se propone en su corazón no contaminarse. Calé se propone en su corazón no contaminarse. Samuel se propone en su corazón no contaminarse. Valeria se propone en su corazón no contaminarse. Y cada uno de los niños que en esta mañana se conectaron y vieron esta escuela dominical, se proponen en su corazón no contaminarse. Chao, niños, muchas bendiciones. Quiero que inclinen su rostro, vamos a orar y vamos a colocar esto en las manos de Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana por escucharnos, por estar en este momento con cada niño, con cada niña. Te pido que les ayudes en sus corazones a no contaminarse con este mundo. Ayuda a los Padres Celestial a que ellos vivan una vida santa en sus casas, obedientes a sus padres, obedientes a sus profesores, obedientes en todo lugar donde estén. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Vengan todos, es tiempo ya. Vamos juntos a celebrar el amor de Jesús.
Jesucristo a nada se compara. Vengan todos un brinco así y con gozo alabarle así. Nada en el mundo es más grande que el amor de Dios por ti, por ti, por ti, por ti. Cristo buenas nuevas da, es el camino, vida y verdad. Él sufrió y pagó la redención. Cristo buenas nuevas da, es el camino, vida y verdad. Él nos da el perdón, es nuestro amigo y Señor. Él es nuestro Salvador. Vengan todos, es tiempo ya, vamos juntos a celebrar que el amor de Jesucristo a nada se compara. Vengan todos un brinco así y con gozo alabarle así. Nada en el mundo es más grande que el amor de Dios por ti, por ti, por ti, por ti. Cristo buenas nuevas da, es el camino, vida y verdad. Él sufrió y pagó la redención. Cristo buenas nuevas da, es el camino, vida y verdad. Él nos da el perdón, es nuestro amigo y Señor. Él es nuestro Salvador. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos. Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, triunfaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alaban cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros. Alabanzas, cantos de dolor, con unidos elevaremos. Es majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey del siglo, solo eterno Dios, eras injusto, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tu anciano de días, y para siempre te entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno volvernos a reunir nuevamente por estos medios. Es bueno estar congregados delante de Dios en medio de su palabra. Vamos a meditar un poco acerca de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Primera carta de Pedro, el capítulo 1, vamos a estar pensando del versículo 14 al versículo 21. Vamos a mirar un poco lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dice así la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana queremos rogar tu ayuda, Señor, tu bendición, que tu Espíritu tome control de nuestra mente y de nuestro corazón. Enséñanos, Señor, ilumínanos nuestro entendimiento, Padre Santo. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, y controla todo nuestro ser, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo anterior, el pastor Rafael empezó la serie de la santidad. Hoy quiero pensar un poco en el concepto de santidad y su afectación en el creyente. Concepto de santidad y su afectación en el creyente. Voy a tomar este texto en Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro está hablando a una comunidad que se encuentra dispersa. El versículo 1 del capítulo 1 dice algunos lugares donde estos judíos creyentes se encuentran porque ha empezado una persecución que están sufriendo ellos. Ellos están mirando al horizonte, no ven esperanza alguna, y la verdad es que históricamente se conoce que después de esta situación, después de esta carta, vino una gran persecución en contra de los creyentes por parte de los romanos. Así que la situación es difícil. La situación de los creyentes se ha tornado un poco oscura, y Pedro está hablando a estos creyentes para que conserven su esperanza. Es interesante como el domingo anterior el pastor Rafael nos enseñaba acerca de la aparición o la visión que tuvo Isaías de Dios en su majestuosidad. Las circunstancias eran casi que contrarias a lo que vemos aquí. El pueblo estaba muy bien, murió el rey Usías, que llevó al al pueblo y a su reinado a un estado de apogeo, un estado bueno, ¿cierto? Y aquí tenemos en cambio una situación difícil para los creyentes. Y sin embargo, tanto Isaías como Pedro van a hablar acerca de la santidad de Dios, que es lo que nos va a ocupar en esta mañana. Primero quiero observar como en el versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice allí Dios. Se parte de que Dios es santo. Mi primer punto, entonces, voy a pensar en que Dios es santo. Y quiero observar un poco de lo que significa que Dios sea santo. Es importante tener esto en cuenta, porque muy posiblemente en la iglesia hoy en día se nos ha olvidado quién es Dios. Se nos ha olvidado sus atributos, su personalidad, su naturaleza. Y simplemente este desconocimiento ha desenfocado o ha apuntado a una vida cristiana sin poder, una vida cristiana que no tiene el poder que debería llevar. Dios es santo, nos dice aquí este versículo 16. ¿Qué quiere decir que Dios sea santo? La palabra santo tiene varios conceptos, varios significados. Usualmente cuando hablamos de santo, pensamos en algo o alguien que es moralmente perfecto, e indudablemente esto va incluido en el asunto. Entonces, cuando hablamos de que Dios es santo, decimos que moralmente es perfecto, es puro, pero sobre todo la palabra santo quiere decir separado, cortado, que no tiene que ver, no tiene relación alguna con lo que le rodea. Santo quiere decir que es diferente. Cuando hablamos de santidad de Dios, estamos pensando que Dios es diferente, es totalmente diferente a su creación. Dios, dice la Escritura, no comparte su gloria,
pero Dios está a tal punto separado que esa separación representa un abismo, déjenme presentarlo así, entre su creación y Él. Es diferente, es extranjero. Cuando hablamos de Dios Santo, estamos hablando es que es un Dios que no tiene ningún parangón, que no tiene ninguna similitud, que no se le puede comparar con nada. Dios es santo. Ahora bien, algunos dicen que la santidad es uno de los atributos de Dios. Sin embargo, cuando usted lo observa en Isaías, llega Isaías, observa al Señor en su majestuosidad, y allí entonces los serafines están cantando y diciendo: Santo, Santo, Santo. Ningún atributo de Dios se le nombra de esa forma. No hay en algún texto bíblico que se diga: Dios, tú eres justo, justo, justo. O Dios, tú eres amor, amor, amor. Solamente de su santidad se habla de que es santo, santo, santo. En realidad la santidad, más que un atributo, es la esencia misma de Dios. Dios es separado, no tiene nada que ver con su creación, porque Él es perfecto, totalmente perfecto, es diferente a su creación, no se le puede comparar con nada de su creación, pero también debemos decir que su esencia es santa. Dios es totalmente santo. Esa santidad de hecho invade sus atributos. Entonces podemos decir que Dios tiene un amor santo, una justicia santa, Dios ejerce una misericordia santa, Dios tiene un conocimiento santo, Dios es poderosamente santo, Dios es Espíritu Santo. La esencia de Dios ante todo es su santidad. Esto es una verdad que se nos relata desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta santidad, interesantemente, muchas veces nos resulta en una esencia terrorífica de Dios. Su santidad es tan extranjera a nosotros, es tan diferente a nosotros, que cuando Dios se manifiesta en su santidad, muchas personas se sintieron aterradas de que Dios viniera a visitarlos. Cuando Dios da las tablas de la ley, dice que ese pueblo se acercó a la montaña sin pisarlo y que temblaban de miedo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ese Dios terroríficamente santo. Es un Dios que era que era diferente a estas personas que estaban allí. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, algunas veces dejó desplegar esa santidad divina. Y el resultado es que las personas simplemente se confundieron o se aterraron. La santidad de Dios es la esencia de Él y causa terror a un ser humano que es ínfimo, que es pequeño y que es pecador. Entonces yo puedo decir que la santidad de Dios puede representar un obstáculo entre Dios y su creación. Puede representar un obstáculo entre Él y el ser humano. Debo decir también que Dios es un Dios inmutable. Eso quiere decir que Dios no cambia. Si Dios hace 3000 años era santo, hoy en día, siglo XXI, Dios sigue siendo santo. Y como es inmutable, entonces debo decir que esa santidad sigue también sin sufrir modificación. Lo que Dios odió hace 3000, 5000 años, sigue odiándolo hoy en día, siglo XXI. Dios no acomoda su santidad, porque en Él no hay sombra de mudanza ni cambio en Él. Su santidad siempre ha sido la misma, ha sido perfecta. Su santidad hace que Él sea un ser diferente, muy diferente a su creación. No tiene ninguna comparación Dios. Alguien preguntó, ¿qué se le parece más a Dios? ¿El gusano o un serafín? Pues ninguna de las dos, porque Dios no tiene ninguna comparación con nada que exista. Dios, entonces, debemos partir del hecho que Él es santo. Dios es un ser santo. Mi segundo punto que quiero pensar hoy
es un llamado que hace allí el pasaje, y es un llamado a ser santos. Observe usted el versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Un resultado, una afectación que tiene el creyente debido a que su Dios es santo es que Él es llamado a ser santos. Es interesante porque hemos visto cómo la santidad de Dios, que lo hace diferente a su creación y que es como tan alejada de nosotros, tan trascendente, dicen algunos, ¿cierto? Ahora nosotros somos llamados a compartir esa naturaleza o esa virtud de la santidad. Si usted observa en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 3, 4, dice lo siguiente, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, escuche esto, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces se nos dice que nosotros somos llamados a poder participar de la naturaleza divina. Eso no quiere decir que el creyente sea un pequeño Dios. Eso quiere decir es que nosotros podemos practicar la santidad, que es parte o el carácter de Dios. Podemos llegar a practicar la santidad. Allí cuando se nos dice que podemos ser participantes de la naturaleza de Dios, se aclara habiendo huido de la corrupción. Somos llamados entonces a participar de esa naturaleza santa. Si es así, entonces debemos pensar que el creyente está llamado indudablemente a ser diferente. La santidad en el creyente debe marcar una diferencia con los demás. Somos diferentes. Cuando decimos que somos santos, podemos decir que somos separados y somos diferentes a los demás. Somos separados para servir a Dios y por lo tanto somos diferentes a los demás. Es por esto que muchas veces el creyente puede tener una situación, un obstáculo para relacionarse con los demás. Porque no vamos, como dice el mismo Pedro, detrás de ellos en sus concupiscencias. Algunos tal vez no tienen problema de relación. Entonces queda la duda, ¿será que estas personas sí se están santificando, sí están atendiendo al llamado de santidad? La santidad en el creyente posiblemente implique que haya un problema en su relación con los demás, porque no va a participar en todas las cosas que los demás hacen. Entonces la santidad de Dios, su carácter santo, me llega a mí, me afecta a tal punto que al hacerme santo y al estarme santificando, entonces me está haciendo diferente a las demás personas que me rodean. También observo allí cómo ese alcance de la santidad llega a todas las áreas de mi vida. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que la santidad debe ser un estilo de vida en el creyente. Es un estilo de vida. Es un estilo que cubre todas las áreas del creyente, sean religiosas o sean seculares, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en su relación con los hijos, con sus padres, con su cónyuge. Todo esto debe estar marcado por la santidad de Dios. Es un estilo de vida, es un distintivo que caracteriza o debe caracterizarnos a nosotros los creyentes. Ahora bien, usted de pronto se preguntará por qué no siempre se observa que el creyente es distinto a los demás. ¿Por qué no siempre se observa que el creyente tiene un modelo de actuar diferente a los demás? Pienso que tal vez al creyente se le ha olvidado conocer más a Dios. Tal vez para el creyente simplemente Dios es un refugio. En estos días que estamos viviendo en medio del temor, tal vez simplemente Dios es un refugio.
es una esperanza y de seguro que lo es. Pero ante todo, mis hermanos y amigos, Dios es un ser santo. Por naturaleza y por esencia es santo. Y a veces no conocemos al Dios santo. Conocemos un Dios salvador, un Dios de refugio y de esperanza. Pero ¿será que usted y yo lo conocemos como un Dios santo? Esa santidad que a muchos estremeció y a muchos aterró. Posiblemente nuestra vida no está mostrando la santidad porque desconocemos al Dios santo. Pensemos ahora en un tercer punto que quiero ocuparme hoy. Y es que el pasaje nos habla de un obstáculo a ese llamado de la santidad. El versículo 14 nos dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuál es el obstáculo para que yo pueda practicar la santidad? Aquí se nos dice que son mis deseos pecaminosos. Esos deseos que batallan en mi vida y que me estorban para que yo pueda cumplir el mandato de Dios de ser santo. Escúchenme bien, todo creyente tiene el mandato de ser santo. No es una opción. No es simplemente una forma de mejorar mi vida, es que todo creyente debe estar apuntando a tener una vida santa en todos sus aspectos. ¿Qué es lo que se opone? Mis deseos. Lo que dice allí es esos deseos a los cuales servíamos antes de conocer a Dios en nuestra ignorancia. Pero lo que dice aquí es interesante, dice: no os conforméis, no tomen la forma de sus deseos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Muchas veces mis deseos toman lugar en mi vida, yo me conformo a ellos de una forma tan sutil que no me estoy dando cuenta que estoy conformado a mis deseos, a mis concupiscencias. Y allí es donde radica el problema de muchos creyentes, que tenemos pecado, nos hemos conformado a ciertas formas de vida, nos hemos conformado a ciertas ideologías, a ciertos estilos de vida, y no nos hemos dado cuenta que nos hemos conformado a nuestros deseos pecaminosos. En la iglesia usted puede encontrar creyentes que son orgullosos, creyentes que son ávaros, creyentes que están siempre en un espíritu de crítica. Son personas que, pensando ser más espirituales que los otros, no se han dado cuenta que se han conformado a sus deseos pecaminosos. Aquí lo que observo también es que esos deseos no han desaparecido. Existen allí y peligran la vida del creyente. Están allí, son una realidad. Y es una realidad con la cual usted y yo tenemos que lidiar día tras día. A veces en medio de esa conformación, de tomar la forma de esos deseos, a veces nosotros lo que hacemos es justificarlos. Entonces allí empezamos a justificar cómo soy yo y en lugar de tener una vida diaria de arrepentimiento, tenemos una vida diaria de orgullo y de justificarnos a nosotros mismos. El creyente de continuo tiene que arrepentirse, tiene que examinar su vida y llegar a un arrepentimiento para que haya un cambio. Es así cuando solamente el creyente se humilla delante de Dios, reconoce su debilidad, pero toma la mano poderosa de ese Dios santo. Es por medio de esa forma en la cual él puede lograr santidad. A veces somos románticos en el asunto, somos nuevas criaturas, ¿es cierto? Es importante que la persona nazca de nuevo. Tal vez muchos de ustedes, los que me escuchan, no han nacido de nuevo. Tal vez practican el pecado como algo muy normal. Tal vez haya homosexualismo entre ustedes. Tal vez haya pornografía entre ustedes. Tal vez haya robos, mentiras entre ustedes. No han nacido de nuevo. Dios pide que debemos nacer de nuevo y solamente Él puede transformar nuestras vidas. Pero cuando Dios transforma nuestras vidas, empieza un proceso de santificación donde es necesario que yo inmediatamente siempre reflexione a diario de mi vida, de mi conducta, y siempre termine en un arrepentimiento y en un cambio de conducta. No debemos justificar nuestro pecado.
debe haber un cambio continuo, porque está acechando las pasiones que antes teníamos y que están en contra de que podamos ser santos como Dios es santo. Mi cuarto punto, después de haber observado que Dios es un Dios santo, que tenemos un llamado a ser santos, que hay un obstáculo que está en contra de que yo sea santo, mis concupiscencias, mis deseos. Pensemos un poco en mi cuarto punto, que es la motivación para cumplir con este llamado de santidad. Primero observo algo muy importante. El versículo 17 se nos dice lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, escuche esto, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor a Dios. Debemos temer a Dios. A veces pensamos que la santidad es una cosa liviana. Pensamos que Dios es santo, pero yo soy humano y todos los humanos se equivocan y errar es de humanos y bueno, estoy en ese proceso y puedo cometer errores y tomamos la santidad de Dios como algo ligero. Pero aquí el texto nos está diciendo es que debemos de tener temor por ese Dios, y allí nos aclara que es nuestro Padre, que va a juzgar nuestras obras. Que si bien no nos va a juzgar ya a nosotros, porque ya fuimos juzgados en el Calvario, sí va a juzgar nuestras obras. Y dice que nuestra forma de vida debe ser en temor a la santidad de Dios. Hay un texto que me llama la atención en Isaías, capítulo 8, y quiero leerlo para que ustedes lo observen allí. Isaías está hablando al pueblo. Y en el capítulo 8, versículo 11 y 12 y 13 dice lo siguiente: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Santificar a Dios. Santificar a Dios implica también tener un temor reverente por lo que Él es. Él es un Dios santo. Que Dios en su misericordia ha provisto los medios para que yo, un ser ínfimo y pecador, pueda alcanzarle a Él, llegar hasta Él y poder participar de su naturaleza. Eso no quiere decir que yo vaya a menguar lo que Dios es. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo santo y en mi vida debo de tener temor porque Él es santo. Un llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo y en ese llamado debo tener temor de lo que Él es y que Él no ha cambiado y no va a cambiar por nada. No puedo negociar con Él, ni Él está dispuesto a negociar los tiempos. Podemos cambiar los métodos, pero la santidad de Dios nunca va a cambiar. El versículo 18 y 20 me da una razón más para practicar la santidad. Dice el versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que también me motiva a la santidad? La obra de Cristo. ¿Qué se nos dice aquí de la obra de Cristo? Que fuimos comprados. ¿Con qué precio? Dice que con la sangre de Cristo, que es santa, preciosa y eterna. La sangre de Cristo, la vida misma de Cristo. No sé si usted puede entenderme, no sé si me hago entender lo que está diciendo aquí. El Dios santo, que es diferente, que está mucho más allá de todo cuanto existe, en su misericordia santa, se humanizó tomando un cuerpo humano y allí murió dando su vida, que es santa, que es preciosa y que es eterna, por mi vida, por un ser pecador. Esto es gracia. Dios entonces se inclina hacia mí, aún en su santidad y sin dejar de ser santo,
El precio que Él pagó por mi vida fue algo santo y por lo tanto precioso y eterno. Finalicemos con un asunto que está allí en el versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es interesante, porque el Dios que es santo, que despertaba el terror de las personas, Isaías no lo dice así, que despertaba el terror de las personas, que tal vez usted puede tener miedo de muchas cosas. Tal vez usted ve una película de terror y usted simplemente termina con un gran miedo para irse a dormir. Que tal vez usted tiene temor del hombre, de los asesinos, de los que practican la maldad. Terror de sí mismo, terror del desempleo, terror del COVID, terror de las enfermedades, terror de tantas cosas. La Biblia nos plantea que hay un ser que es sobre todo y que despierta el terror por encima de todas esas cosas, y es un Dios santo. Sin embargo, somos llamados a tener fe y esperanza por la obra de Cristo. Dios se ha acercado a nuestras vidas para que podamos tener esperanza. Muchas veces la santidad la relacionamos con aburrimiento. Un hombre que es santo, un ser que nunca se divierte, un ser que es aburrido, un ser que vive triste. Pero aquí este pasaje relaciona la santidad con la fe y la esperanza. ¿Quiere usted tener fe y esperanza en su vida? Está llamado a ser santo y a imitar la santidad de Dios. Finalicemos con esto. Pienso en la visión de Isaías. Isaías ve allí a Dios en medio de su majestuosidad. Está allí y los ángeles, los serafines que están al frente de él, cubriéndose para no ser visto, para no ver la gloria de Dios. Los mismos serafines. Dice que cantaban santo, santo, santo. Lo interesante es que cuando ellos cantaban eso, aún las puertas mismas de ese templo se movían y se estremecían. Los seres inanimados se estremecían ante la santidad de Dios. Se estremecían ante la santidad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser impasibles ante la santidad de Dios? Debemos estremecernos también. Si estas puertas inanimadas sin vida se estremecían ante la presencia de semejante santidad, nosotros debemos estremecernos ante la santidad de Dios y practicar su voluntad, porque está la santificación, que andemos en su voluntad. Y si hay alguna persona que no conoce a Dios, que está viviendo en sus delitos, en sus pecados, en sus transgresiones, haciendo cosas que a Dios le desagradan, hoy es el día para que usted entable una amistad con ese Dios que es santo. No tiene por qué tener a Dios como un ser que lo apunta y que lo está juzgando. Usted puede tener ese Dios santo que quiere hacer de su vida algo mejor, un ser con esperanza y con fe. Arrepiéntase, deje su pecado y vaya detrás de ese Dios que es santo. Practique la santidad, deje todo pecado. Dios lo puede transformar a usted. Por medio de su Espíritu Santo puede hacer de usted un ser que practique la santidad. La santidad de Dios es terrible, pero la santidad de Dios es la base de que yo tenga fe y esperanza aún en el siglo XXI. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú en tu misericordia santa te has inclinado hacia nosotros, Señor, y nos has extendido tu manto, Señor, para que podamos gozar de esperanza, Señor, para que pueda tener sentido nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a practicar la santidad, porque tú eres santo, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control pleno de nuestras vidas, Señor, para que hagamos tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada mañana que hablo con los reyes.
gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelente en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelente en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo.